Amén, hermanos. Buenas tardes. Hoy quiero compartir un tema con ustedes de suma importancia y de gran necesidad en este tiempo en el pueblo de Dios, en donde vemos que escasea mucho esto, ¿no? Por eso digo que es una necesidad urgente este tema, y es el tema de la meditación de la palabra de Dios, algo que mayormente en este tiempo muchos hermanos no saben principalmente cómo hacerlo, cómo meditar en la palabra de Dios, qué significa meditar en la palabra de Dios. Hoy quizás la mayoría quizás lee la Biblia de vez en cuando o se conforma con el sermón del domingo, pero no van ellos mismos a la palabra de Dios diariamente para meditar la palabra. Entonces vamos a ver lo que es básicamente la meditación bíblica, ¿no? Conforme a las Escrituras, ¿no? No decimos lo que es la meditación como el mundo entiende por meditación, ¿no? Vamos a ver la meditación bíblicamente hablando. Y la meditación tenemos en el hebreo, que es la palabra agash, y en el griego, que es la palabra zúmbalo. Y el significado básicamente de esta palabra meditar es pronunciar, tiene que ver con el hablar, con el conferenciar. La meditación tiene que ver con cuando uno piensa para afuera y va preguntándose cosas, obviamente en base a las Escrituras, y va contestándose. Es como que parecería como que está hablando con alguien, ¿no? Pero es una manera de meditar. Entonces, la meditación también incluye preguntas como por ejemplo quién, cómo, dónde, cuándo. Estas preguntas son fundamentales cuando uno está meditando la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico, Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo meditaríamos en ese pasaje? Uno puede empezar leyendo y diciendo, porque de tal manera. Entonces, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Acá vemos el amor de Dios. Dice que Dios amó al mundo. Pero de tal manera. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿Cómo fue que Dios manifestó su amor hacia el mundo? Entonces, a continuación dice que ha dado a su Hijo unigénito. En esa acción que conlleva esa palabra dar, es como Dios mostró su amor hacia el mundo, dando a su Hijo unigénito. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Cuál es el resultado de todo aquel que en Él cree? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí entendemos que el propósito de Dios es que el ser humano vuelva a tener esa vida eterna que perdió en la caída en el huerto del Edén, cuando desobedeció el hombre a Dios, y por esa causa entró el pecado en el mundo. Entonces, el hombre muere espiritualmente y Dios quiere que ahora el hombre vuelva a tener vida, ¿no? Que es la unidad o la unión con Dios, ¿no? Entre el hombre y el Creador, que se interrumpió esa comunión o esa unión por causa del pecado. Entonces uno va meditando así en la palabra de Dios. Y esto es algo que la iglesia necesita, esto es algo que cada creyente necesita, hacerlo y practicarlo diariamente, no 5 minutos por día o 10 minutos cada 3 días, o no, espero al domingo a escuchar un sermón y ya con eso me conformo. No. La meditación en la palabra de Dios es algo que Dios mismo nos manda a hacer. Es una exhortación, es un mandato, es una orden que Dios nos da, y aparte de eso tiene resultados tremendos para la vida de cada creyente. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo,
Dios se lo dijo a Josué en Josué 1:8, vemos esta realidad. Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? El libro de la ley hace referencia a la palabra de Dios, ¿no? Lo que hoy tenemos en lo que es la Biblia, estos 66 libros, ¿no? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios? Que nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, miren lo que Dios le dice a Josué, de día y de noche, no le dice cada 3 días, cada 2 días, o una vez por semana, o esperar el domingo, ir a la reunión y ahí escuchar un sermón, no. Día y noche, le dice Dios. Meditarás, acá se usa la palabra hebrea agash, ¿no? Lo que Josué tenía que hacer era pronunciar, conferenciar, hablar, meditar, preguntarse, indagar. ¿En qué? En el libro de la ley. ¿Qué resultados obtendría Josué? Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, o sea, ¿en él en quién? En el libro de la ley, está escrito. O sea, para que él obedeciera lo que estaba en el libro de la ley, necesitaba primero meditar en él, y así lo mismo para nosotros. Para obedecer la palabra de Dios, primero tenemos que meditar en las Escrituras. ¿Cuál es el resultado de obedecer la palabra de Dios? Le dice a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que vemos que es una exhortación que acá en este caso Dios le da a Josué, y también es para nosotros, es para el pueblo de Dios también esto, ¿no? Esto también lo vemos en el Salmo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, cuando habla de este varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Dice: sino que en la ley de Jehová, lo mismo que en Josué, el libro de la ley, acuérdense, acá dice la ley de Jehová, siempre refiriéndose a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Qué dice? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace este varón? Medita, ¿no? De día y de noche. Entonces ahí viene el resultado. Así como en Josué hubo resultado, que todo lo que haría le saldría bien, prosperaría. Bueno, acá también, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, lo mismo que Josué, prosperará. O sea, vemos en la Biblia que es una exhortación para el pueblo de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la palabra, pero para meditarla. No es solamente leerla, leo 2 o 3 versículos y ya está, me fui a trabajar o a hacer mis quehaceres y me olvidé. No, la meditación implica la mente puesta en la palabra de Dios. Y me voy preguntando, uso interrogantes, preguntas, voy indagando, voy, como dice esta palabra griega, ¿no? y hebrea, voy conferenciando, voy pronunciando, voy hablando. ¿Vieron cuando uno piensa y cuando piensa está hablando solo por ahí y dice: a ver, hoy tengo que hacer tal cosa, pero mejor si primero hago esto y después aquello sería mejor? Bueno, es una forma de meditar, pero así en la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a permitir haciendo esto es que Dios, por medio de su Espíritu, nos ilumine en el corazón, empiece a alumbrarnos internamente, y cuando Él ilumina adentro, la palabra de Dios la empezamos a entender, empieza a ser alumbrados los ojos del entendimiento, y por ende comienza a haber entendimiento, comprensión, discernimiento de las cosas espirituales. Empezamos a ver, es como si entramos a un cuarto oscuro y como que alguien viene y nos enciende la luz, y empezamos a ver en qué condiciones está ese cuarto, qué es lo que hay en ese cuarto. Bueno, lo mismo pasa internamente. Cuando meditamos, Dios ilumina, Dios revela, Dios muestra.
Y cuando vemos las maravillas, como dice el Salmo 119, las maravillas de tu ley, es ahí cuando uno se deleita. Es cuando uno ahí empieza a percibir y a sentir el sabor deleitoso de la palabra de Dios. Es ahí cuando se aplica lo que dice, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103, dice claramente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La experiencia que aquí tuvo el salmista, nosotros la podemos también tener luego de meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos es cuando empezamos a percibir el sabor, la dulzura de la palabra de Dios. Entonces, lo mismo dice en Ezequiel 3:3, también dice lo mismo. Vemos que: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, ¿no? Un rollo escrito, siempre está hablando de las escrituras, ¿no? Y lo comí, y fue en mi boca dulce, ¿como qué? Como miel. Ahora, hace algunas semanas un hermano me decía al término de la reunión, un domingo, que él le costaba pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en la Biblia, que le costaba, no podía. Y entiendo que es justamente por eso, por no meditar en la palabra de Dios, por no meditar en las Escrituras. Muchos hermanos no saben cómo meditar en la palabra de Dios y lo que hacen es simplemente leerla. Pero no es leerla solamente, es meditarla. Entonces pensé, ¿no? Evidentemente este hermano no sabe cómo meditar en la palabra de Dios, porque ¿qué pasaría si él supiera cómo meditar? Cuando vos meditas, es cuando, como yo compartí recién, empezás a probar el sabor precioso, dulce, maravilloso que tiene la palabra de Dios. A medida que el Señor te va iluminando, te va revelando, te va enseñando. Y es ahí cuando vos querés más de la palabra de Dios. Es como cuando uno come algo rico, ¿no? Sabroso, que nunca probó. Y después que probó eso y le gustó, bueno, no puede parar de comer, quiere otra porción más, y después otro día quiere pedir otra vez ese mismo plato y quiere más porque fue algo deleitoso. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Cuando aprendamos a alimentarnos de la palabra de Dios, al meditar, va a ser, como dice el salmista, va a ser como miel a nuestro paladar espiritual, va a ser como miel a nuestro estómago espiritual, va a ser como deleitoso en nuestra boca, hasta el punto que vamos a querer pasar tiempo en las Escrituras, más tiempo, más y más y más, día tras día, a tal punto de llegar a meditar en la palabra como le dijo Dios a Josué, de día y de noche. Pero eso se llega a experimentar cuando vamos a las Escrituras. Así que, hermanos, oremos por este tema, por este asunto, y pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, a pasar más tiempo en las Escrituras, a meditar en su palabra y a poder probar y sentir ese sabor en nuestro paladar espiritual de la dulzura que tiene la palabra de Dios, para poder desearla y anhelarla cada día más y más. Que es algo que el pueblo de Dios, la iglesia en este tiempo necesita de una manera desesperada, porque aparte de resultados, también por eso, pero bueno, eso es un tema que después lo vamos a compartir. Pero en primer lugar, meditar en la palabra de Dios. Gracias al Señor, gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, su amor y su gracia. Amén.